8:18 en la mañana y están aquí con nosotros, como les anticipaba, Pedro Donoso, Tatiana Larrea, Pedro Donoso. Pedro Donoso está a mi izquierda, ¿no? Por si acaso. Nos cambiamos. A la izquierda. Ahí está, creo que estás bien ubicado ahí. Bueno, yo este panel, esta conversa que vamos a tener en estos minutos, creo que nos va a servir para aprender y mucho. Vienen ustedes de participar en la Cumbre de Comunicación Política y yo les voy a pedir que empecemos tratando de desdemonizar justamente a la comunicación política, que a partir de la aparición de personajes como Milei en la Argentina, como el propio Noboa y los muñecos de cartón y todo lo que significó la campaña y significan las campañas políticas hoy en día a partir de el TikTok, las redes sociales, en fin, han sido como demonizadas. Así que voy a empezar planteándoles esa conversación a partir de la desdemonización de la comunicación política. Tati, bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, Pedro, qué gusto estar contigo. O sea que hoy vamos a hacer exorcismo. A la comunicación política, que ha sido tan cuestionada, pero que es tan necesaria, tan útil y que es una herramienta fundamental para ganar nada menos que elecciones y gobernar países. Así es, o sea, lo primero que hay que pensar y entender es que la comunicación política es una metodología, no es un spot, no es un TikTok, no es una activación en tierra, no es un tweet o un mensajito en X, es una metodología científica, ¿no? Y que dista mucho del marketing político, que es lo que normalmente se demoniza, ¿no? O sea, ese marketing político vacío que trata a la gente como clientes, que trata al candidato, candidata o gobernante como un producto, no como una relación humana, que es la política, ¿no? Entonces, si separamos esas dos áreas, que sí se parecen, obviamente, al final puedes decir es lo mismo, pero no, es lo mismo, pero no es igual. La comunicación política es una metodología que te exige llegar a un objetivo, que es una conversación permanente, ¿sí? Entre la ciudadanía y el gobernante o la gobernante, las campañas, las candidaturas y el electorado, ¿ya? Ese es el objetivo de la comunicación política. No es hablar de política, no es hacer solamente propaganda, también hay que hacer propaganda, sí, por supuesto, pero se trata de escuchar, diseñar, hablar, escuchar, como en la vida, como esta conversación. Si solo tú hablas, entonces el Pedro y yo nos aburrimos y no entendemos nada y nos queremos ir. Pero si conversamos entre todos y nos escuchamos, pues va a ser más divertido, ¿no? Ese es el objetivo de lo que se llama comunicación política. ¿En qué momento se deslegitima justamente esa metodología de la que habla Tati y empiezan, digamos, los más críticos a ver a la comunicación política como la construcción de estos personajes que pueden resultar buenos productos a la hora de una elección o de una campaña política y después terminan por convertirse en un fraude al momento de empezar a gobernar y a ejecutar una administración pública, Pedro? Gracias, Alexis, por la invitación. Yo encantado de estar con Tatiana. A ver, digamos, empecemos porque yo no soy un consultor político electoral, entonces, digamos, a mí estoy como en desventaja frente a la experiencia que tiene la Tati, ¿no? La comunicación política ha existido siempre, digamos. Lo que pasa es la contemporaneización empezó a ponerle nombres a lo que ya existía, pues finalmente, ¿no? Es decir, ¿cuál era el TikTok de Velasco Ibarra? Pues el balcón, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahora finalmente ponemos nombre a cosas que ya existían, ¿no? Y nos sobresaltamos al respecto. Creo que, concuerdo obviamente con Tatiana, creo que la comunicación política es un concepto, ¿no es cierto?, en donde convergen un montón de ciencias, finalmente blandas, pero a la larga ciencias, y que a la larga te generan finalmente esta capacidad de procesar, entender, levantar información, etcétera. Yo a veces en mis adentros, digamos, cuestiono el término comunicación política, ¿no es cierto? No he elaborado mucho este cuestionamiento, pero digo, ¿qué comunicación no es política, digamos, ¿no? Es decir, creo que todo ejercicio comunicacional en sí mismo es política, y ahí vamos más bien al concepto de qué es la política, finalmente. A la larga, la interacción humana, la interacción social, ¿no es cierto? Es tan interesante, además, que no solo se ha
llenado de mitos, o sea, demonizado, ¿no es cierto? La comunicación política, se ha demonizado también la política finalmente, ¿no? En una región y en un país en donde el populismo antipolítica está presente en todo. Entonces todo el mundo señala con el dedo a la política y dice es asquerosa la política, cuando en la política suceden cosas que en otros ámbitos también suceden finalmente, ¿no? En las empresas también suceden, digamos, en las familias también sucede lo mismo que la política, solo que la política tiene ese gran, digamos, reflector. Yo no sé si es que últimamente se ha demonizado la política con estos fenómenos. Creo que siempre hay fenómenos, ¿no es cierto? En el antes, en el durante, en el después. Así como hubo un Milei en la Argentina, finalmente hubo un Bolsonaro en Brasil, y empiezas a retroceder todos esos ámbitos, ¿no es cierto?, de esos actores, pero además la comunicación política lo usa la izquierda y la derecha, pues lo usa Maduro también, y Ortega finalmente lo usa para hacer las barbaridades que hace, ¿no? Entonces, creo que finalmente ese concepto siempre está en disputa, pero creo que tiene más que ver con que en la contemporaneización nos encanta ponerle nombres a las cosas que ya existían, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los desafíos que se plantean justamente para recomponer algo que me parece súper oportuno? Tú lo pones sobre la mesa, Pedro, y es el quehacer de la política lejos de esos cuestionamientos que son persistentes, que son permanentes y que a ratos también terminan siendo súper justificados, porque los políticos tampoco es que son unos ángeles caídos del cielo, ¿no? Entonces, desde el ejercicio de la comunicación, ¿qué se debe hacer para tratar de recomponer una actividad que además es vital para un país que se precia de vivir en democracia, que es la política? O sea, digamos, yo no sé si hay que hacer algo finalmente, ¿no? Creo que son fenómenos que van sucediendo. Creo que en el Ecuador han habido momentos en donde, claro, el hartazgo político ha generado yo creo que además de este mal entendimiento, ¿no?, de estrategias electorales que le dicen al candidato, diga que usted no es político finalmente para ver si logra algo, ¿no? Sí, porque además su cara aparezca en la papeleta y su rostro aparezca en los postes, o sea, y sea el candidato de un partido político. Pero por supuesto, porque además ahí está lo grave en el tema social, que hay que profesionalizar la política. Pero tú regresas a ver y dices cuántas facultades, por ejemplo, en este país hay de profesionalización de políticos. No hay. Es decir, en el Ecuador no tenemos una academia que enseña a ser político finalmente, ¿no? Te enseña a ser funcionario público, puede ser, pero no a ser político en sí mismo, digamos. ¿Y ese rol no deberían cumplirlo los partidos, por ejemplo? También. Hay un fondo partidario, sí, que el CNE les debería obligar a promover la preparación y capacitación. Yo creo que todos, finalmente. A mí se me ocurre la academia, digamos, quizás como un espacio más de conceptualización, ¿no es cierto? Pero evidentemente los partidos deberían tener escuelas de formación, ¿no? Pero además es interesante, tú te metes a las páginas web de los partidos y el director o directora de la escuela de formación es el mismo asambleísta que también es presidente de las juventudes, que también es decir... Y que tiene 80 años. Y que tiene 80 años, o sea, no se estructura finalmente, ¿no es cierto?, a la política como una ciencia que además tiene que ser profesionalizada. Es decir, solo en la política, ¿no es cierto?, viene alguien y te dice vote por mí porque no soy político. Si eso pasa en la medicina, tú estás en el quirófano y viene el cirujano y te dice no se preocupe, yo le voy a operar, pero no soy cirujano, así que quédese tranquilo. Usted tranqui. Te vas a volver loco finalmente, ¿no? Lo mismo sucede con la política. Pero Tati, este es un país que democráticamente resolvió en una consulta jubilar a los políticos a los 8 años de ejercicio profesional. Es un absurdo. Es que lo que hemos vivido en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, no solo nosotros somos como el laboratorio de todas las cosas buenas y barbaries que se hace con el sistema político, el sistema de partidos y la convivencia política. A ver, y ahí como decía el Pedro, voy a citar a Omar, que está aquí al lado. A Omar Simón, que está aquí al lado. Que siempre dice, o sea, el único oficio que se destruye a sí mismo son los políticos. Hablan mal de ellos, hablan mal de su oficio, se ponen leyes y normas que les ahorca, se destruyen. O sea, como decía el Pedro, o sea, ¿qué cirujano te va a decir, yo odio la cirugía, yo odio la medicina, por si acaso yo, nada que ver, ¿no? Nunca he estado en un quirófano, estoy aquí de casualidad. Entonces se autodestruyen. Nosotros tenemos en el Ecuador un problema de diseño ahorita. Tenemos un problema de como los políticos son los que demonizan la política y nos odiamos entre todos, entonces si tú estás en el poder, tú vas a hacer todo para que tu opositor tenga problemas. Y así hacen las leyes. Por eso tenemos una campaña electoral absurda que dura 30 días, absurdo, en 30 días tú no puedes lograr conectar con el electorado. Siempre se quejan de, es que la gente no vota por propuestas. En 30 días, ¿en serio crees que vas a poder llegar a conversar políticamente con la gente? Es imposible, técnicamente es imposible. Se ponen límites,
por supuesto que hay que tener límites, para que no te pase como en países de Centroamérica, que obviamente si no tienes una billeterota, no vas a ganar. Claro, no puede ser ilimitado, pero tiene que ser racional. O sea, hay cantones en este país que tienen como presupuesto de campaña $3,000. Es un absurdo. $3,000. O sea, en serio no hay cómo, no hay manera, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que se generen otro tipo de problemas de buscar financiamiento por otros lados, y que ya lo estamos viendo, ya estamos viviendo las consecuencias negativas de eso, ¿no? En nuestro país, lamentablemente. Igual, el tema de la no reelección, hay veces en que decimos, bueno, a ver, si es que es, digamos, un alcalde muy malo, bueno, no lo van a reelegir, pues si la gente no es tonta. Si está muy malo, pues no lo van a reelegir. Pero si está haciendo un buen trabajo y tiene un proceso, un plan a largo plazo, truncas eso. Y al final no es un daño al político o a la política, es un daño a esa comunidad, porque se truncan cosas, porque además tenemos una cultura política caníbal, ¿no? O sea, si yo te reemplazo a ti, yo te hago pedazos, yo te destrozo. De hecho, todos caen en la tentación de hablar mal del antecesor. Sí, pues se tiene que hacer contraste, hay que decir, sí, es verdad, recibí esta tasa medio dañada, pero sigue para adelante, pues, ¿no? Haz política. Yo creo que ahí... Pero es que es una buena forma, digamos, para los fines, ¿no? De quien llega, de tapar las ineptitudes, fijándote siempre, viendo el retrovisor. Pero te hace daño, porque no hace que tu gestión sea sostenible, ¿sí? Y ahí volvemos al concepto de comunicación política, que como bien decía el Pedro, se llama comunicación política justamente porque toda comunicación es política. Y no esta metodología no se aplica solo para campañas o gobiernos, se aplica en empresas. Nosotros hemos trabajado con empresas utilizando la misma dinámica y funciona. Es que no es, como decía nuestro profesor estadística, no es magia, decía. ¿Sí? Sí funciona porque es un método, es un proceso permanente que se basa sobre todo en escuchar a la gente, a tus clientes, a tu electorado, a tu ciudadanía. Entonces, como diríamos, no hay pierde, porque estás escuchando lo que te están diciendo y con esa información puedes diseñar tus cosas y sintonizar a través de la comunicación, ¿no? Es eso, la base es escuchar al otro. Lamentablemente en el Ecuador, como vos decías, volviendo al tema del diseño institucional, casi siempre la historia del Ecuador es gobernar en contra de alguien, legislar en contra de alguien, y eso es un poco lo que nos tiene mal. Y yo quisiera marcar ahí una diferencia, y quisiera el comentario, el criterio de los dos. Empiezo esta vez por Pedro. Con respecto al tema reelección, porque sí creo que hay que establecer, digamos, una diferencia entre un ejecutivo, que bien podría ser un presidente de la República, un alcalde, un ejecutor, y por ejemplo el rol que cumple un legislador. Hablemos de un asambleísta o de un concejal. Entonces, en los Estados Unidos, yo siempre suelo poner este ejemplo, el tiempo de vida política de un senador o de un representante es 25 años, es un cuarto de siglo. Y acá terminamos jubilándoles a los 8 años. Y tenemos congresos que es el peor congreso de la historia es el anterior. Ahora el peor congreso de la historia es este. El peor municipio de Quito fue el anterior. Ahora el peor municipio de Quito o el peor consejo municipal es este. ¿Por qué? Porque finalmente terminas eligiendo cada 4 años a gente nueva y creo que ahí sí se abre esa brecha que tú mismo citabas hace un momento, Pedro, de no tener políticos profesionales y políticos con experiencia. Yo estoy obsesionado con este paper que sacó el decano de la San Francisco, Pablo Moncagata, que hablaba de las polarizaciones. Estoy como súper obsesionado con eso. Y claro, él cuando hablaba, digamos, pero recopila a varios autores que hablan de la polarización y habla de tipos de polarización, ¿no es cierto? Por su naturaleza, por su nivel de análisis, etcétera. Y claro, cuando él habla de la polarización, te dice, el problema de la polarización es que no necesariamente es el encontronazo de la ideología, o el afecto per se, sino más bien la ruptura en la confianza de la democracia básica, finalmente, ¿no? Aquí tenemos un problema de confiar en la democracia.
pero además de confiar en la democracia como la relación interpersonal. Es decir, somos profundamente desconfiados del otro, ¿no es cierto? Como región, además, ¿no? Me parece que el 2021 o el 2022 de este informe de desarrollo humano del PNUD te planteaba aquello, ¿no? O no sé si era el Latinobarómetro, te planteaba aquello. Es decir, Latinoamérica es la región más desconfiada del mundo. Digamos, desconfías, ¿no? De tu vecino. Desconfías de todos. Y eso es un problema, ¿no es cierto? Porque a la larga tenemos tensiones sociales y esas tensiones sociales tienen que ser resueltas finalmente. Ahí la pregunta es ¿por quién la va a resolver? ¿Sí? Si la resuelvo yo, ¿no es cierto?, establezco otras reglas, pero si la resuelve el Estado, como democráticamente se ordena, ¿verdad?, tú ahí tienes que tener confianza en quien la resuelves. Pero si hay un Estado en el cual tú no confías, ¿verdad?, es difícil que le confíes, vale la redundancia, al Estado la resolución de esos conflictos. ¿Por qué voy con esto? Porque a la larga eso parece que sucede. Es decir, como tenemos alta desconfianza entre todos, ¿no es cierto? Entonces desconfío de que alguien se quede 8, 12, 24, lo que sea años en el poder, ¿no es cierto? Porque está en permanente riesgo mi existencia, digamos, ¿no? Que habla un poco este paper de la polarización perniciosa, por ejemplo, ¿no? Y yo concuerdo efectivamente con ello. Es decir, a la larga tenemos que formar, digamos, tanto académicamente como en experiencia a los generadores de leyes, ¿verdad? O sea, no puede ser finalmente que viene un asambleísta, cumple 4 años, se va y después la memoria institucional no hay, y después tienes leyes que crean algo que ya creó el sistema anterior. Es decir, todo está establecido además para que haya una volatilidad finalmente temporal que no construye nada, ¿no es cierto? Y claro, ahí es cuando el Estado finalmente se convierte en un Airbnb, es decir, vas, te quedas un tiempo y te sales finalmente, ¿no? Eso está bueno, un Airbnb. Creo que en efecto debería haber, ¿no es cierto?, una continuidad, pero sobre todo, digo, debería haber esta formación. Y a mí me escandaliza que la academia no piense en esto, ¿no? Sí, o sea, no hay una carrera para formar políticos finalmente. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo porque después además nos quejamos de la calidad de los políticos, pero después no queremos invertir en la calidad de los políticos, por además todo el mundo dice, ¿pero por qué tenemos que pagar? No les den plata, ¿por qué? ¿Por qué el Estado tiene que darles plata finalmente? ¿Y entonces quién les va a dar plata? Exacto, esa es la pregunta. Si no es del Estado, ¿quién? ¿No? Y ahí es un grave problema. Ahora, a propósito de lo que tú citas, creo que alguna vez en una de las tantas entrevistas que hemos hecho con Pedro, mencionaste este dato del Latinobarómetro y siempre nos quedó haciendo ruido el tema de la desconfianza. Y ahí quiero plantearles esta discusión de ir hacia un modelo más individualista, o sea, de cómo ha ido calando en nuestras sociedades esa tesis de, por ejemplo, ser tu propio jefe, ¿no? Ser un emprendedor que no necesita del Estado, que no necesita de la cobertura del Estado en salud, en educación, etcétera, etcétera. Y creo que ese excesivo individualismo también va generando eso justamente, que no necesitas, por ejemplo, de tu vecino para una minga, por ejemplo, ¿no? Y que tú te creas autosuficiente y de que te encierras en tu casa, entre 4 paredes, y no necesitas del resto de la comunidad como para poder vivir. O sea, esas filosofías, esas formas de pensar, de ver, ya no ni siquiera la sociedad, sino tu supervivencia dentro de una comunidad, han ido calando y mucho. Y ahí, digamos, cuánto influye las redes sociales, el estar metidos permanentemente solo, comunicándonos a través de un teléfono, el teletrabajo, la pandemia. ¿Cuánto influye eso? Chuta, es una pregunta muy complicada de contestar, pero sí, yo conectaría, digamos, el fenómeno quizás de la individualización, no sé si se puede decir así, con este fenómeno también de saltarnos del proceso y solo mirar el suceso, digamos, ¿no? Hay un escritor argentino que ahorita no me acuerdo el nombre y que lo tengo anotado pero no lo encuentro, que él te dice en un escrito muy largo, ¿no? Él te dice el problema del siglo XXI, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, la gente ya no quiere leer, la gente quiere haber leído. Es decir, ya no quieres pasar tú 4 horas leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, quieres cerrar el libro, tomar una selfie, ¿no es cierto? Instagramear. Leí. Exacto. Es decir, no quieres vivir el proceso, quieres instagramear el suceso, digamos, sí, ¿no? Y eso tiene que ver con la individualidad también. Si tú ves redes sociales, por ejemplo, y ahí ves videos, ¿no es cierto?, de influencers donde te cuentan su día, digamos, ¿no? Entonces tú desde la individualidad quieres vivir también esa vida desde la individualidad. Claro, y sí hay, digamos, una vulneración a lo colectivo, ¿no es cierto? Y lo colectivo, yo no lo voy a endiosar, pero lo colectivo finalmente como esta capacidad de finalmente cuidarnos de entre todos, ¿no es cierto? Y elegir a alguien que nos dirija entre todos, ¿no es cierto?
planteamos finalmente la individualidad, y la individualidad como fenómeno y como resultado social. Entonces, ¿qué quiere decir la individualidad? Que ya prefieres no disfrutar del espacio público, de compartir, sino de un espacio de la individualidad. Por lo tanto, finalmente es más seguro el centro comercial que un parque, digamos, ¿no? Y empieza la presión social a hacer que generes política pública desde la individualidad, ¿no? Es decir, que ya no sea tan importante el espacio público, ¿no? Hay finalmente un quiebre social ahí, y ese quiebre social tiene evidentemente una relación con la representación, finalmente, ¿no? Entonces, una representación individual. Entonces tienes a candidatos que no tienen partido, ¿no es cierto? Y a candidatos que dicen, hoy amanecí con ganas de ser candidato, ¿verdad? ¿Por qué partido iré? Hoy quiero ser presidenta. Hoy quiero ser presidente. Lo hablé con mi esposa. ¿Por qué no? Mi marido sí me da permiso. Exacto. Mi marido sí me da permiso, mi esposa o mi familia, o mi mamá o mi papá o mis hijos. Y eso basta. Es decir, es la dictadura de la voluntad, digamos. Aquí no hay proceso, no es que alguien te elige, es que tú te despertaste un día y estabas tan aburrido que quisiste ser presidente. Una reflexión sobre eso, Tati. A ver, yo te voy a resumir todo lo que ha dicho el Pedro, porque el Pedro sí estudia y sí lee y sí anota. Él es bien educadito. Cierto, me pidieron que compartas del paper de Moncagata. Sí, ya, sí, está buenísimo. Que le estuve viendo tocando con la Rocola Bacalao el sábado. A ver, te resumo en una frase. La política no es un hobby. La política es algo muy serio, es una profesión muy seria, porque tienes, igual que el médico, tienes la vida de la gente en tus manos, en tus decisiones. Por lo tanto, coincido totalmente con el Pedro, tiene que haber profesionalización. A veces cuando vamos a las cumbres o vamos a los seminarios nos dicen, todo el tiempo estamos insistiendo en la profesionalización de la política, la profesional. Al Dani Boscus le oímos todo el tiempo decir, por favor, la profesionalización. Y yo voy siempre un pasito más allá. Les digo, verán, los consultores que vamos allá a hablar, les juro que sí pasamos por la universidad, que sí estudiamos, que sí podemos entregar todo el currículum y los papelitos diciendo, garantizando que sí sabemos lo que les decimos y que sí somos profesionales. El punto es que quienes ejercen la política, nuestros clientes, sí sean profesionales. Y para eso es un esfuerzo de país, de institucionalidad, de Estado. Cuando hablaban ustedes de la desconfianza y de este proceso hacia el individualismo, no es casual, es que no es casual, es todo un impulso mundial a desactivarte, a desmovilizarte. Y esto va a sonar cruel, pero cuando un proyecto, una persona, un partido o lo que sea, o el que se levanta queriendo ser presidente, llega al poder, lo colectivo, la ciudadanía, les estorba mucho. Porque es muy difícil, ¿no es cierto?, poner a todos de acuerdo, te critican, te molestan. Entonces es más fácil decir, vamos por aquí, punto. Entonces, si hay sindicato, disolvamos. A pesar de que en campaña toda esa gente la abrazabas, obvio, la recibías, claro. Ya te voy a mandar un video de Franchella que es lindo sobre la campaña, ¿no? Cómo eres en campaña y cómo eres después. Y sí, pasa, porque en campaña estás enamorando, pero cuando llegas, gobernar es bien difícil. Y claro que es difícil, pero no te puedes olvidar de la gente. Porque esa gente te puso ahí, su vida está ahí en tus manos, en tus decisiones. Pero a veces les resulta mucho más cómodo cercarte los palacios de gobierno, que no solo pasa aquí, ojo. O sea, tuvimos un gobierno en el que el centro histórico pasó cercado, ¿verdad? Horroroso, con cosas poéticas, que es una foto divina, en la que pasó tan cercado tantas vallas habían alrededor de Carondelet que los artesanos empezaron a colgar sus cuadritos en las vallas y tenían ahí como paneles para vender sus artesanías. Claro, fantástico, ¿no? Es la supervivencia y la poesía que a veces tenemos en las crisis. Vivimos una crisis permanente, una crisis de institucionalidad y una crisis de humanidad. Y que si la política no está a la altura, ¿hacia dónde está yendo el mundo? Pensemos un poquito, veamos un poquito más allá de nuestro metro cuadrado. De lo que está pasando en Palestina, en Israel, lo que está pasando en Ucrania con Rusia, o sea, la disputa, que no llega a ser un conflicto nuclear, pero las disputas por el control y la hegemonía entre Estados Unidos y la China. O sea, si hubieran ustedes imaginado alguna vez que podríamos estar cerca, viviendo ahora, en el siglo XXI, un nuevo holocausto. No, ¿cómo? Si esos que hicieron eso, esos nazis, no, pues esos eran unos extraterrestres, esos ya no existen. No, sí existen, sí existen.
Y lo de Palestina es un genocidio. Se llama genocidio. Punto. ¿Sí? Y lo que acaba de pasar en Francia es una lección para el mundo. Porque en Francia, nos guste o no, nos acaban de demostrar que sí tienen un sistema político y sí tienen unos actores políticos con la suficiente madurez, no para detener al enemigo, al opositor, al del partido que me cae el huevo. No. Tienen la capacidad de unirse por un bien superior, que es evitar una nueva masacre, evitar un nuevo genocidio, evitar el camino hacia la destrucción de la humanidad. Y ojalá lo de Reino Unido sea un fenómeno parecido. Sí, pues ¿sabes por qué? Porque tienen memoria histórica, porque lo vieron el monstruo por dentro. Son estas generaciones, si bien todavía hay sobrevivientes del Holocausto. Y ojo, no es contra la derecha por ser de derecha, porque son los millonarios y son los malos. No. Acordémonos un poquito de la historia, y ahí sí lo que dice el Pedro. Detengámonos un poquito en el proceso y no digamos, yo sí sé lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial porque me vi 4 películas. O sea, por Dios, estudiemos un poquito. Detengámonos un poquito a ver lo que pasó. ¿A quiénes persiguieron primero los nazis? A los judíos. Los judíos no eran los del barrio marginal, ni los pobres. Al contrario, eran un grupo económico súper fuerte que tenía un gran poder en Europa y les estorbaba. Y bueno, todo el plan de los nazis. Entonces, cuidado y nos confundimos. No, en Francia no ganó la coalición que armaron, el cordón sanitario que armaron por irse en contra de una señora que les cae mal. Evitaron que su país se pierda nuevamente en una propuesta de exclusión de mucha gente. Eso es lo que nos demostraron. Quiero plantearles a los dos, para ir aterrizando un poco también en lo que está pasando actualmente en el país, una pregunta que una amiga en común de los tres nos planteó esta semana, ¿no? Y es, ¿cómo entender el fenómeno de Noboa? Un candidato que tenía 3% de intención de voto hasta antes del 9 de agosto del 2023, que logra meterse en segunda vuelta y que gana contra todo pronóstico, y que hoy, después de haber incrementado el IVA al 15%, de haber subido el precio de las gasolinas, de tener apagones como hoy, otra vez en 7 provincias, en jornadas de hasta 30 horas como pasó en Naranjal, de tener el doble de secuestros extorsivos, de tener más del 40% de robos y asaltos, se mantiene por encima del 50% de popularidad. ¿Cómo debemos entender el fenómeno Noboa desde agosto del 2023 a la fecha, Pedro? Yo creo que fue también en una entrevista que tuviste la gentileza de invitarme, en donde decía que hacer análisis político ahora en el Ecuador ya no es tan sencillo, porque hay que incluir el ingrediente de la violencia, y no todos tenemos experticia en eso. Yo no la tengo, me cuesta mucho además entenderlo, pero finalmente es obligación para quienes hacemos análisis incluir el ámbito de la violencia desde ahora en adelante, o desde, digamos, el proceso eleccionario en adelante. Yo creo que finalmente no puede uno entender a Noboa sin entender finalmente, obviamente, los magnicidios que sucedieron en primera vuelta, y esa es una de las respuestas de por qué llega a segunda vuelta, ¿no? ¿Por qué gana la segunda vuelta? Digamos, yo creo que también es una gran incógnita, ¿verdad? Que no solo es una incógnita de por qué Noboa ganó, sino porque el correísmo perdió. Y yo sigo repitiendo esto, es decir, el correísmo debería hacer una profunda investigación social de qué tanto miedo le generas a la población para que tú no seas una alternativa, porque cuando tú gobernaste no se vivía esto. Es decir, yo no tengo esa respuesta, no sé con lo que sucede, pero es un hecho finalmente, ¿no? Es decir, el correísmo a la larga aparece y desaparece, ¿no es cierto? Porque además se repite mucho de, el correísmo ya está muerto, no sé qué, pero acaba de ganar las seccionales, digamos. 9 prefecturas, 40 alcaldías. Pero además no solo 9 prefecturas, uno puede ganar 9 prefecturas y no ser una potencia. Ganó finalmente varias prefecturas de la pirámide de 7 que corresponden al 70% del electorado. O sea, no es que ganaste una prefectura Manaví, cualquiera. Guayas, Pichincha. Eso es una locura. Ganó el 40% de finalmente legislativo. ¿Qué pasa, digamos? O sea,
¿qué miedo generas en la población para que no te permitan sentarte en Carondelet, ¿no? Y creo finalmente que la Revolución Ciudadana no tiene la capacidad de verse por adentro, no tiene espejos y no entiende, y quizás no quiere entender, ¿no? Entonces de ahí se niega finalmente a entender el proceso, y es que la gente es idiota, la gente vota por un cartón, la gente nos merecemos un mejor pueblo, ¿no? O nos merecemos un mejor pueblo, que finalmente frase, está ¿no? repitiendo lo que dijo Moreno, exactamente, ¿no? Pero de ahí en adelante, claro, hay un fenómeno que es muy complejo de entender, que es, digamos, Noboa, y sobre todo porque quizás, digamos, ahí la discusión de sus cifras de valoración de gestión y todo, las podemos discutir, pueden haber un montón de explicaciones. Yo nunca me voy por eso, yo siempre digo humor social. Para mí también es un fetiche, humor social, ¿no? El 2023, de acuerdo a perfiles de opinión, tuvo como promedio a 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas pesimistas del presente. 9 de cada 10, es una locura. País, ¿no? Deprimido. País, pero además no deprimido en el sentido, digamos, romántico, sino un país profundamente pesimista, que es peor, digamos, es peor, ¿no? Que es peor, porque tú finalmente no encuentras una salida, ¿no? Sin embargo, llega Noboa y se revierte ese pesimismo, ¿no? Hoy, depende de la encuesta que tú cites, ¿verdad? Pero, por ejemplo, perfiles de opinión te dice que ese pesimismo está en 50%, de acuerdo a la encuesta de mayo. Ya saldrá la nueva. Y creo que la de Click le da un poco más. La de Click le da más, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un fenómeno contradictorio, y eso es la gran conclusión, digamos, de analizar el fenómeno Noboa, que es la contradicción de las cifras para mí, ¿no? Es decir, tú tienes a perfiles de opinión que te dice 50% de pesimismo presente, pero 70% de pesimismo futuro en economía, delincuencia y empleo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes estar, digamos, optimista en el presente y pesimista, digamos, en el futuro? Click Report te hace el mismo análisis, pero te revierte las cifras. En Click Report hay un 75% de pesimismo en el presente. Pero si usted no consulta con el CIES, pues. Pero porque no me pasa una propuesta. Ya le voy a dar, ya le voy a dar. De una vez aprovecho los micrófonos para que hemos hecho un compromiso. Ya, perfecto. Ya, pero retomando Click Report, ¿no es cierto? 75% de pesimismo presente, pero 40% de optimismo, de pesimismo futuro. Es decir, el pesimismo alto en el presente y el pesimismo bajo en el futuro, digamos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Porque además es lo que tú dices, es decir, 38% ha subido el trabajo infantil de acuerdo a varias organizaciones, digamos, que se dedican a los derechos de niñez y adolescencia. Hoy publicada Primicias, que Noboa tiene 6 meses para ejecutar el 84% del PAI, digamos, ¿no? Es la más baja ejecución en los últimos 7 años. Apenas 15%. Ni siquiera el general, el coronel Zapata o cual sea su rango, ejecutó tampoco finalmente, ¿no? El gobierno de Lazo. Es decir, es una locura. Sin embargo, Noboa sigue teniendo los mismos números, ¿no? Hay algo que no estamos entendiendo. Y hay algo que necesita muchísima investigación. Y yo, digamos, de una u otra manera, intentando dar una explicación en una hipótesis, y sé que me van a acabar por lo que voy a decir, pero tiene mucha similitud con el Correa del 2006 en el ámbito del fenómeno y del contexto. Yo me quedaría en 3 ámbitos. El primero es, Correa usufructuó finalmente el fuera todos y lo hizo bien y lo entendió en su momento, digamos, ¿no? Fue esta alternativa, ¿no es cierto? Tanto que no puso candidatos al Congreso. Tanto finalmente que en pocos meses revertió la institucionalidad, convocó a una consulta popular para una asamblea constituyente. Disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso. ¿Cuántos vocales del Tribunal Supremo Electoral tenía en ese entonces Correa? 0. Ya. Nada. ¿Cuántos, digamos, jueces del Tribunal Constitucional tenían ese? 0. No tenía nada. Es decir, hubo una operación política brillante, lo mismo que Noboa. Es decir, Noboa usufructúa de la posmuerte cruzada, ¿no es cierto? Y logra, digamos, ganar adeptos, pero además en ese ámbito llega en una profunda orfandad, en una guerra de interfunciones inédita. Porque cuando Noboa llega al poder había una guerra de interfunciones inédita, todo el mundo se daba contra todo el mundo. Y yo dije, Noboa va a sufrir esto terriblemente, sin entender, en mi caso, sin tener la capacidad analítica como analista, de decir, Noboa lo va a sortear. Y Noboa lo sorteó. Toda la institucionalidad funciona para Noboa. O sea, ¿ustedes creen que Noboa podría perseguir a la vicepresidenta sin la fiscalía? Y el Tribunal Contencioso Electoral. Y finalmente la Procuraduría. El Consejo de Participación. El Consejo de Participación. Consejero denunciándole a Abad. Por supuesto. Entonces ahí hay 2 similitudes. Y la tercera sí es, y aquí es bien interesante, el momento en que Correa finalmente ejecuta un modelo de gestión distinto y ejecuta finalmente una nueva forma de comunicar, el establishment ponía el grito en el cielo, ¿no?
porque Correa usufructuó de dos herramientas. La primera de estos consejos comunales de Álvaro Uribe, y cambió el nombre, y fueron gabinetes itinerantes. Y después organizó las sabatinas, ¿no es cierto? Más de 523 en 10 años. Y todo el mundo ponía el grito en el cielo. Me acuerdo de un periodista que decía, esa porquería de sabatinas tiene menos del 1% del rating, como si el objetivo fuera tener rating, ¿no? Correa gobernaba y marcaba finalmente la agenda. Claro. Y así hay que decirlo frontalmente. Sí. Y Correa hacía criminología mediática en esas sabatinas, ¿no? Y Pedro, hay que decirlo también. El presidente Noboa marca agenda. Yo le oigo a veces, hoy le oía a nuestro amigo Alexis, decía, no eras tú, era el editorial anterior. Decía, ¿por qué no se habla de las cosas importantes? Hay cosas de las que no estamos hablando, cosas como las que tú has mencionado, o sea, el tema del trabajo infantil, los cortes de eléctrica. ¿Por qué? Porque es lo que te importa a ti. El gobierno, y perdón, pero está bien, es correcto, el que esté en el gobierno tiene que marcar agenda. Eso, los consultores políticos nos pasamos diciendo, por favor, marca agenda. Estamos hablando de lo que nos están diciendo que vamos a hablar. Y no es menos importante, ojo. ¿Sí? Porque para mí es una cosa importante. Porque él está haciendo, yo sí creo que está haciendo un ejercicio de comunicación política. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque quizás a nosotros nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, pero todo lo que se ve que él hace tiene una base, para mí está clarísimo, por la experiencia que tengo, está clarísimo, basado en investigación. Permanentemente están escuchando y tratando de sintonizar con la población, no contigo, quizás no contigo, ni conmigo, ni con los opositores, pero sí con la población. Y de ahí puedes entender por qué quizá sus cifras no están tan mal como algunos pensaríamos que debería estar, porque hay cortes o porque la situación está crítica. La situación del país es crítica y viene siendo crítica. Pero se han ido haciendo ciertas cosas en gobierno y en comunicación política que van dando, le van permitiendo sostenerse, ¿sí? Porque nadie, yo creo que nadie lo eligió pensando que en un año iba a resolver todo. Y eso lo hablamos algún rato. Entonces, creo que hay que entender eso. Quisiera retomar un poquito, pero creo que le corté la palabra. No, siga. El tema del estado de ánimo. Le interrumpo, no. El estado de ánimo. ¿Por qué te varía? Porque las encuestas lo que te hacen es, como citando al maestro Jaime Durán Barba, son una fotografía del momento. Pero cuando tú tienes temas que son permanentes y que hay que medirlos en el tiempo, como el humor social, el estado de ánimo, te puede variar. Depende cómo preguntes también, sí, por supuesto. Nosotros desarrollamos una metodología que es, para entender mejor el estado de ánimo, le dividimos en capas, o sea, lo estudiamos por capas, desde el más cercano hasta el más lejano, que es cómo estoy yo y mi familia, cómo está mi entorno más cercano, que es mi ciudad, ¿no sé, o mi barrio, mi comunidad, cómo está mi región y cómo está el país. Incluso podemos llegar a cómo está el mundo, porque somos multidimensionales, no podemos ver solo, a ver, si yo le pregunto, ¿cómo te sientes en economía? Ahorita todos te van a decir horrible. Cuando nosotros hacemos ese análisis, tenemos algunos parámetros, y yo te puedo decir que el Ecuador está desde hace más o menos unos 7 años, en un pesimismo estructural. ¿Qué quiere decir eso? Es casi el penúltimo escalón de la depresión absoluta, en términos políticos y de convivencia. El único refugio que nos queda es la familia. La familia. Quiere decir que todos estos otros ámbitos más lejanos de mí están mal. Mal ahora y mal después. Solo me refugio en mí. Es el último recurso que tienes como sociedad para no suicidarte, como pasó cuando ganó Bucaram. Así estamos. Puede variar de encuesta a encuesta un poquito, porque de pronto conseguí trabajo ahora, porque de pronto la gasolina subió o bajó, lo que decían ahora, bajó la canasta básica, el precio de la canasta básica. Sí, eso te va influyendo, pero el constante es el que hay que ver. Increíble lo que tú dices, Tati, y ahí sí quiero citar una encuesta del CIES. Ustedes hicieron, tú me vas a refrescar mejor la memoria, si fue post-terremoto, pero ese Ecuador del post-terremoto tenía un optimismo elevadísimo, o sea,
Habíamos pasado una tragedia como la de abril del 2016 y resulta que los ecuatorianos teníamos la autoestima muy alta, teníamos ganas de salir adelante, éramos felices. El ecuatoriano era feliz. Pero ¿sabes qué? Más impactante, Alexis, lo que tú citas, es que Manabí, que fue la provincia más afectada por el terremoto, a los pocos meses era la más optimista. Y eso es comunicación política y es fundamental, porque si tú tienes una población optimista, tranquila, feliz, puedes hacer más cosas, puedes incluso convenencieramente, el gobierno puede gobernar y comunicar mejor. Si tienes una población deprimida, angustiada, es difícil que te escuchen. Sobre las cifras del presidente te ofrezco la próxima semana. Perfecto. Nos quedan 2 minutos, quiero pedirles una conclusión muy breve, sobre todo de lo que resta para esta segunda mitad de 2024, que va a ser una etapa preelectoral. Las elecciones van a ser el 9 de febrero del 2025. Al gobierno y a la oposición, ¿qué camino les queda, Pedro? O sea, digamos, la campaña ya empezó, ¿verdad? Y un poco quiero retomar lo que decía Tatiana, que además tiene que ver por qué finalmente nosotros estamos hablando de lo que nos impone Noboa, no lo que se nos impone, sino lo que siembra Noboa, porque tampoco hay una oposición que nos diga de qué hay que hablar. Exacto. ¿No? Es decir, pues sí, nos dicen que hay que hablar de Terán, nos dicen que hay que hablar de la fiscal. Pero además ni siquiera hay un ejercicio de pedagogía, porque la comunicación política no es solo salir a decir las cosas, es entender la pedagogía y sobre todo el pensamiento humano y la sensación del humor social en ese entonces, qué es lo que está funcionando y qué es lo que está sucediendo. Y esa es otra similitud que tiene el Correa del 2006 con el Noboa del 2024. Digamos, Correa del 2006 no tuvo oposición quizás unos 5 u 8 años, digamos, ¿no? Porque no entendían cómo enfrentar a este fenómeno nuevo. Vivían pendientes de él. Ahora, ¿no? Vivían pendientes de él. Vivían pendientes de él y de sus temas finalmente, y profundamente reaccionarios, ¿no es cierto?, y contestatarios a aquellas cosas, ¿no? Es decir, muy difícil como posicionar los temas reales. Creo que la oposición, si es que no entiende, y la oposición en general, digamos, ¿no? Si la oposición sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre, si no logra capitalizar las cosas, ¿verdad? Y aquí ya no hablemos del correísmo para que no digan que estoy ensañado, pero por ejemplo los sindicatos, digamos, ¿no? Los sindicatos finalmente tuvieron su gran victoria, que es la única que han obtenido en 30 años, que fue el no en el trabajo por horas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cómo lo capitalizaron? Marcharon de la Caja del Seguro a Carondelet, lo que han hecho los últimos 60 años, ¿no? En una sociedad que ya no es la misma. Entonces no esperen que los resultados sean distintos si sigas haciendo lo mismo, es una locura. Porque no posicionas, no resignificas, no te resignificas, no disputas los conceptos, entonces no entiendes la política, ¿no? Y creo que finalmente ese es un problema. La oposición y el gobierno el gobierno finalmente lo está entendiendo, creo que la oposición debería replantearse, digamos, esos conceptos y ese entendimiento, ¿no? Conclusión de Tatiana Larrea. ¿Qué va a pasar en la campaña? Yo les oigo nomás que dicen va a ganar va a ganar el otro, ya ganó Noboa, ahora sí va a ganar la Revolución Ciudadana, va a aparecer un outsider, ¿cuál es? No sé, pero va a aparecer. A ver, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Lo más probable, si es que no hay una oposición al oficialismo, es que el oficialismo tenga ventaja, por lo que hemos hablado. Ojo, intención de voto no es si me caes bien o mal, no es si creo que has hecho un gran trabajo o más o menos o mediocre. Intención de voto es otra cosa, el voto se conforma por otras cosas. Si el presidente Noboa, que va a ser candidato, se presenta a la elección y no tiene contendores, lo más probable es que gane, en primera o en segunda, depende. Lo más probable es que gane. Entonces, ahí volvemos a la clásica de no pienses en elefante. Sí, estás pensando solo en tu contrincante, desde el lado no oficialista. Solo estás pensando en tu contrincante. ¿Por qué no piensas en ti? ¿Por qué no haces tu camino? Ese es el gran reto que tienen quienes se van a oponer en la papeleta al presidente. ¿Y por qué no le hablas a la gente de las cosas que le interesan a la gente? Sí, claro. Yo solo veo un error en la comunicación de gobierno, el haber caído nuevamente en la polarización, en el enemigo. Si él ganó, yo creo que Noboa ganó justamente por diferenciarse de la bronca. Y hoy otra vez está retomando el enemigo, la construcción del enemigo. Sí, hay unos manuales que se inventan ahí en política que dicen hay que construir un enemigo. Yo hasta ahora no encuentro el manual, pero bueno, lo dicen, ¿sí? Así como hay que tener los 100 días. Ok, de acuerdo. Pero no necesariamente. Quizás el enemigo es la violencia, la pobreza, la crisis. Y quizás ahí podría irle mejor.
ese es así como la cosita que le está impidiendo realmente lograr lo que en su momento Rafael Correa sí logró. Les quiero agradecer infinitamente a Pedro Donoso, a Tatiana Larrea por haber aceptado la invitación a esta charla, a este diálogo, que espero les haya servido a ustedes como a mí. Yo cada vez que converso con estos dos personajes lo hago para aprender sobre todo, así que para hacer reflexión también, ¿no?, sobre lo que es la democracia, sobre lo que es la comunicación política, el ejercicio del gobierno también, y cómo los ciudadanos debemos asumir esta corresponsabilidad, porque finalmente Noboa o quien quiera que llegue al poder, ya sea en gobiernos locales, nacionales, lo que sea, llegan no de casualidad, sino porque ustedes y nosotros les damos nuestra confianza y el voto. 9 de la mañana con 3 minutos, yo me despido, nuevamente mañana estamos con ustedes, ya viene la Sofi. Chao.